Muy buenas, ¿qué tal? Soy Daniel de Preciado Management en Finanzas Globales y hoy os traemos en este primer vídeo una radiografía completa de las comisiones de MyInvestor versus de Giro. Sabemos que es un tema, ¿no?, que a mucha gente le interesa, ya que muchos de nuestros clientes nos han preguntado qué broker es más barato, así que vamos a pasar a verlo. Vamos a hacer una valoración totalmente transparente de las comisiones de los dos brokers, ya que no somos partners de ninguno de los dos y no nos pagan por hacer estos vídeos. Por lo tanto, vamos a ser totalmente claros y sinceros con cuáles son las comisiones de cada uno de los dos brokers para que vosotros luego podáis decidir cuál os compensa o cuál preferís elegir. Nos vamos a centrar en la comisión por transacción, ya que esta es la más relevante, la que más comisiones se nos lleva en el broker y por lo tanto la que creemos que debemos dar más importancia. No nos vamos a centrar en las comisiones de mantenimiento, ya que ninguno de los dos brokers las cobra, y tampoco nos vamos a centrar en las comisiones por cotizaciones en tiempo real, ya que en de Giro se pueden desactivar y no te las cobrarían. Si pasamos a ver de Giro, nos damos cuenta de que siempre cobra una comisión por costes de tramitación, que es fija de 1 euro, independientemente del producto que compremos. Entonces, hemos puesto aquí unos casos, ¿no?, en los que engloba si compras acciones de España, acciones de Estados Unidos o el resto. Para acciones de España, pues tendríamos el coste de tramitación, que es de 1 euro, más el propia comisión, que te cobra otro euro, ¿no? Entonces tendríamos 2 euros de coste de transacción por comprar acciones de España. Para acciones de Estados Unidos tenemos el mismo coste de tramitación de 1 euro, más otro euro de comisión, y luego tenemos una comisión variable de 0,25%. Esto es muy común en casi todos los brokers, ya que al cambiar de euros a dólares o a cualquier otra divisa, nos cobran una comisión que va en porcentaje. A estos 2 euros de las acciones estadounidenses les tenemos que añadir 0,25% de variable. Para el resto de países, tenemos una comisión de 4,90, que viene del euro de tramitación, que ya hemos dicho que es fijo y común a todos, más los 3,90 que tienen de operar en esos mercados de comisión de giro. Luego también puede ser que tenga una variable, igual que en Estados Unidos, porque puede ser que en algunos de estos países pues haya cambio de moneda, ¿no? Como puede ser Reino Unido o Noruega, ¿no?, que tiene pues la libra esterlina. Entonces la tendríamos que cambiar también a libras esterlinas nuestros euros y nos cobrarían ese 0,25%. Si atendemos a MyInvestor, ¿qué comisión nos cobra MyInvestor? Bueno, MyInvestor ya nos lo dice, ¿no? Para acciones nos cobra un 0,12% por la compra-venta, un 0,12% de lo que yo invierto. Más si es una acción que no cotiza en euros, por lo tanto puede ser en dólares canadienses, dólares australianos, libra esterlina. Si tenemos que hacer ese cambio porque es una acción que cotiza en otros mercados que no están denominados en euros, hay que añadirle un 0,3% de tipo de cambio. Lo que habíamos visto en de Giro, que era 0,25, aquí en MyInvestor el tipo de cambio es 0,30. Si vamos a España o acciones que están en euros, por ejemplo, en mercados como el alemán, en mercados como el francés, el italiano, al final se negocia en euros, ¿no? Porque es la divisa común del euro, pues se negocia en euros. Entonces, simplemente tendríamos que pagar una comisión de 0,12%. Pero esto no es del todo real, ya que en cantidades pequeñas lo limitan a un mínimo de 2 euros. Por ejemplo, si yo invierto 100 euros, ¿no?, supondríamos, oye, 100 euros invertidos por 0,12%, tendría que pagar solo 12 céntimos por la operación. Pero como hay un mínimo de 2 euros, al final esta operación de 12 céntimos se convierte como mínimo en una operación de 2 euros. Y lo mismo en Estados Unidos o el resto, evidentemente a este 12% le tenemos que aplicar el 0,3 de tipo de cambio. Entonces, también aquí tenemos el mínimo de 2 euros. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros podríamos pensar, oye, yo invierto 100 euros todos los meses, lo que me van a cobrar serían 42 céntimos, que al final es 100 por 0,42%, ¿no? Pero no, como seguimos teniendo el mínimo de 2 euros, todas estas operaciones con un volumen o con un importe muy pequeño nos van a cobrar 2 euros. Luego veremos qué impacto tiene esto. Vamos a ver dos casos de ejemplo, ¿no?, para situar varios inversores. Uno, un caso que puede ser, ¿no?, inversiones continuadas y recurrentes de 250 euros en acciones españolas, y otro que puede ser una inversión concreta de 2.000 euros en acciones españolas. Yo quiero comprar 2.000 euros en acciones de Amadeus, pues bueno, ese va a ser el caso 2, ¿no? Y otro caso va a ser inversionista, como puede ser cualquiera de vosotros, que hace aportaciones e inversiones de 250 euros en acciones españolas, ¿no? Todos los meses ahorra 250 euros y los invierte. Caso 1, ya hemos dicho, inversiones continuadas y recurrentes de 250 euros en acciones españolas. ¿Qué nos cobraría de Giro? De Giro ya hemos dicho, nos va a cobrar en acciones españolas un fijo de 2 euros. Entonces, esos 2 euros, ¿qué suponen? Suponen un 0,8% de comisión, ya que nosotros invertimos 250 euros y nos van a cobrar 2 euros. Entonces, eso es un 0,8% de comisión. MyInvestor, ¿qué nos dice? Nos dice, oye,
yo te voy a cobrar un 0,12% de lo que inviertas. Vale, pues yo voy a invertir 250 euros todos los meses, te cobraría 0,12%, ¿no? Lo que sería 30 céntimos, 0,3 euros de comisión. Pero, tiene un mínimo de 2 euros. Entonces volvemos a las mismas. Al final te cobra esos 2 euros sobre los 250 que estás invirtiendo. Por lo tanto, un 0,8%. Y ya estamos viendo que para acciones españolas de Giro y MyInvestor están igualados en cantidades pequeñas. Luego veremos qué pasa en cantidades mayores. En el caso 2, ¿no? Vemos una inversión concreta de 2.000 euros en acciones españolas. Yo voy a comprar Santander, o voy a comprar Amadeus, o voy a comprar IAG, y quiero comprar, pues eso, 2.000 euros. Entonces vamos a ver qué pasa con De Giro. De Giro me sigue cobrando para acciones españolas esos mismos 2 euros. Vemos que como hemos invertido 2.000 euros, pues ¿qué representa eso? Representa una comisión del 0,1%. Una comisión bastante bajita. Pero ¿qué vemos en Investor, no? En MyInvestor. MyInvestor vemos, oye, 2.000 euros por 0,12. Esto sí que es 2,4 euros de comisión. Y como hemos pasado el mínimo de 2 euros, pues es lo que nos cobrarían, 2,4. Ya estamos empezando a ver algunas primeras conclusiones, ¿no? Vemos que en cantidades pequeñas puede que MyInvestor y De Giro sean muy iguales o muy semejantes. Incluso puede ser que MyInvestor sea más barato en ciertos casos, que luego veremos, en cantidades pequeñas de inversión. Pero estamos viendo ya que De Giro, cuando ya inviertes mayores cantidades, invierto 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros, la comisión ya empieza a ser menor en De Giro que en MyInvestor. Luego lo veremos más claramente. Bueno, ya vemos algunos primeros indicios de resultado. Estamos viendo que para España, para importes inferiores a 1.666 euros, me es indiferente entre invertir con MyInvestor e invertir con De Giro, ya que por debajo de esa cantidad, los dos me van a cobrar 2 euros. Si supero esa cantidad, esos 1.666 euros de inversión, oye, yo voy a invertir 5.000 euros, pues ¿qué broker debería elegir? Debería elegir De Giro, ya que las comisiones se mantendrían en 2 euros si yo invierto 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros o cantidades superiores, mientras que en MyInvestor seguirían creciendo esas comisiones. Por lo tanto, primera conclusión, para acciones españolas me compensa si voy a invertir cantidades mayores a 1.666 euros De Giro. Para acciones estadounidenses, vamos a verlo. Para acciones estadounidenses vemos que al principio es más barato MyInvestor. Para cantidades pequeñas, si yo voy a invertir 1.176 euros o menos, me compensa y es más barato MyInvestor. Pero una vez supero esa cantidad, ahora veremos un gráfico, me es mucho más rentable De Giro. Como podemos ver, esta es la diferencia entre las comisiones en el eje Y y el importe invertido en el eje X, que nos cobra De Giro y MyInvestor. Como vemos, en cuanto a comisiones, MyInvestor en cantidades de inversión pequeñas, por debajo de 1.176 euros, está por debajo de De Giro. Entonces se pagan menos comisiones. Pero una vez supera este umbral, estos 1.176 euros, en MyInvestor se empiezan a pagar más comisiones que en De Giro. Por lo tanto, volvemos a extraer la misma información que habíamos visto antes. Para inversiones superiores a 1.176 euros, en el caso anterior para acciones españolas era 1.666, en este caso para acciones estadounidenses 1.176 euros, nos compensa invertir con De Giro y no con MyInvestor. MyInvestor puede ser más para inversiones pequeñas. Entonces ya tenemos las primeras conclusiones. De Giro es un broker pensado para invertir cantidades algo más elevadas, ya que las comisiones que este tiene son más fijas, mientras que MyInvestor se basa más en variable. Por lo tanto, cuando empiezas a invertir cantidades mayores, estas comisiones se disparan. Por lo tanto, habrá que ver si tú eres un inversor que hace inversiones más pequeñas o eres un inversor que hace aportaciones mayores y por lo tanto te compensará más De Giro. Uno de los errores más importantes que cometen muchos inversores es hacer aportaciones recurrentes muy pequeñas, ya que estas, como podemos ver en las tablas de comisiones tanto para De Giro como para Investor, para acciones españolas, tiene una comisión como porcentaje del capital invertido muy elevada. Esto mismo, como podemos ver, ocurre también para Estados Unidos, en el que si tú inviertes cantidades muy pequeñas, de forma recurrente, las comisiones que vas a pagar como porcentaje de esa cantidad invertida son muy elevadas. Como podemos ver, ¿no? Para 100 euros en De Giro tendrías una comisión por esos 100 euros que metes de 2,25%. Las conclusiones que de aquí sacamos es que hacer aportaciones o inversiones periódicas bajas implican altísimas comisiones como porcentaje de lo que has invertido. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos desde Preciado Management Group es seguir manteniendo esas aportaciones de forma periódica para mantener la disciplina financiera de todo inversor, pero no realizar las inversiones, simplemente apartarte ese dinero en el broker hasta que llegue a un mínimo de 500 o 600 euros y entonces en ese momento realizar la inversión, ya que para cantidades por encima de esos 500 o 600 euros
las comisiones ya empiezan a ser aceptables. Muchos inversores hacen aportaciones e inversiones de 100 o 200 euros de forma mensual y no se dan cuenta que las comisiones que le están cobrando como porcentaje de lo invertido son muy elevadas. Y al final de año o al final de los años pagan muchísimo dinero al broker en comisiones. Por lo tanto, vuelvo a remarcar, lo mejor sería hacer esas aportaciones a tu broker, pero no invertirlas hasta que no llegues a un mínimo de 500 o 600 euros. Por lo tanto, las conclusiones que podemos sacar es que para inversores que vayáis a invertir cantidades por encima de los 2.000 euros, suele ser más barato de giro. Otra conclusión que hemos sacado, y como ya hemos visto anteriormente, es que para inversores que vayáis a invertir de forma recurrente cantidades de 100 o 200 euros, compensa aplazar esa inversión un par de meses y poder invertir cantidades por encima de los 500 euros, ya que ahí ese es el umbral en el que las comisiones, como porcentaje de lo invertido, empiezan a ser razonables. Por lo tanto, si tú eres un inversor que invierte de forma recurrente 100 o 200 euros, lo que te recomendamos desde Preciado Management Group es que retengas ese dinero, esperes unos cuantos meses y cuando ya supere los 500 o 600 euros es cuando hagas la inversión. Para mantener la disciplina financiera sí que recomendamos que las aportaciones al broker se hagan de forma mensual y las cantidades que se llevan haciendo hasta ahora. Si queréis más consejos podéis entrar en grupopreciado.es o escribirnos a asesoría@grupopreciado.es y ahí podréis contactar con nosotros. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. En próximos capítulos intentaremos hacer uno sobre ETFs y el resto de productos financieros.